Nuevamente con nosotros la doctora Rosa Eugenia Chávez, queridísima y atinadísima médico, foniatra, audióloga y especialista en enfermedades respiratorias. Te doy la bienvenida otra vez. ¿Cómo estás, Rosy? Muchas gracias, querida Claudia. Pues encantada de estar contigo y con tu audiencia y sobre todo pues platicando de temas tan importantes como son las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, que es el que da la enfermedad COVID-19. Todos estamos hablando de si la vacuna Pfizer, si la BioNTech, que creo que es la misma, la Moderna, la AstraZeneca, la Janssen, la Novavax, la Sputnik, la verdad de las cosas es que yo creo que hay que empezar mejor para que me digas cómo actúan las vacunas para producir inmunidad. Creo que sería un buen comienzo. Sí, totalmente. En este tipo de vacunas para el coronavirus se han tomado diferentes instrumentos, o sea, diferentes vías para meter al cuerpo humano determinadas cantidades de proteínas de la espiga. La espiga es una de las partes del coronavirus, o sea, no se está metiendo al virus completo, sino se están metiendo una parte de las proteínas, y para eso necesitamos un vehículo como un coche para que entren estas sustancias y entonces nuestro sistema de defensas digan, estas sustancias no pertenecen al cuerpo, entonces vamos a dar defensas para que no nos enfermen, porque el cuerpo las rápidamente las atrapa y crea anticuerpos. Otras vacunas lo que hacen es tener al virus inactivado, que son dos vacunas chinas, que está el virus muerto, pero no completo. Otra vez volvemos a ciertas partes del virus, que la gente no piense que es el virus y que va a enfermar su cuerpo, no. Lo que hacen estas proteínas nuevamente es crear defensas para que cuando llegue el coronavirus real, ya nuestro cuerpo se defienda y no nos enfermemos, sobre todo en los porcentajes que dicen las vacunas. Y otras vacunas toman como un coche un instrumento que es el adenovirus, que es el que generalmente da las gripas desde hace muchísimos siglos a todos los seres humanos, y con ese instrumento, que es como el coche que entra en nuestras células, pues deja las proteínas del coronavirus, pero nuevamente no es el coronavirus completo. Entonces la gente debe de estar entendiendo que nada más son unas proteínas como sustancias para que nuestro cuerpo diga, estas sustancias no nos gustan, y creemos defensas. Es lo que hacen las vacunas. ¿Por qué requieren unas dos dosis y otra una sola dosis? Bueno, eso va a depender de la eficacia. O sea, nosotros tenemos como de una dosis la vacuna CanSino, que está realizada en los laboratorios de China. ¿Por qué una dosis? Porque ellos encontraron que la eficacia que lograban se alcanzaba con una sola dosis, a diferencia de lo que es Pfizer, BioNTech, Moderna, la Sputnik V, que es la vacuna de los laboratorios Gamaleya de la de Rusia, y la Oxford AstraZeneca, que es del Reino Unido. Todas esas sí tienen dos dosis, porque toda la eficacia del 90 al 95% se logra después de una segunda dosis. Es decir, en la primera dosis el cuerpo se prepara, lucha entre 50 y 70% de defensas, pero con una segunda dosis alcanzamos hasta el 95%. Entonces, en esta enfermedad y con este coronavirus es muy importante tener una eficacia lo más alta posible. Ahora, la vacuna de una dosis, que es la CanSino, al mes ya se tienen defensas. La vacuna de dos dosis, que es Pfizer, Moderna, Sputnik V y Oxford AstraZeneca, se tiene a los 2 meses, porque la primera dosis hay que dejar pasar 3 semanas para la segunda dosis, y después de la segunda dosis ya tendremos a las 3 semanas el 95%. O sea, son diferentes procedimientos de creación de la vacuna y son diferentes dosis por eso. Ahora, todas las vacunas no sirven. Hay muchísima confusión, yo diría una grandísima confusión en torno a qué va a pasar con las vacunas. Entiendo que esto no es tu área, porque esto es más de administración y de política y en fin, pero la Sputnik, a ver, todos sabemos que sigue en proceso de ensayo clínico de la fase 3 y sin embargo le están considerando, y bueno, eso asusta a nosotros que no sabemos de esto. Entonces, los diferentes tipos de vacunas disponibles y que ya están en proceso de ensayo clínico, ¿por cuál irse?
Bueno, aquí la situación con Sputnik, la situación actual al día de hoy de Sputnik, es que COFEPRIS en México ya está checando todos los ensayos. Los ensayos de la fase 3 se iniciaron en septiembre, cuando el gobierno ruso decidió hacer la fase 3 ya con la vacunación, es decir, tomaron al ejército ruso y aparte del sector salud ruso para hacer la fase 3. En la fase 3 también México puso voluntarios. ¿Esto qué quiere decir? Que la fase 3 puede tener placebo o puede tener vacuna, pero ya se compara placebo con vacuna en gente que ya debía estar protegida. Por eso el gobierno ruso tomó otras decisiones. La Sputnik V ya se aprobó en Argentina al día de hoy, está en COFEPRIS al día de hoy y se está también checando en la Unión Europea, principalmente en Alemania, todos los ensayos de la fase 3. No quiere decir que ya terminaron la fase 3, pero ya llevan miles de vacunados de la fase 3. A ver, ¿tú como médico crees que es prudente estar diciendo que vamos a recibir cierta cantidad de una vacuna, cierta de la otra, porque pues ahora sí que nos van a poner en un brete, ¿no? O sea, ¿cuál te pones? Bueno, para empezar, es muy importante que la gente entienda que no somos conejillos de India. Pues sí, más bien. No somos conejillos de India. Así es. En todo el mundo se solicitó y se estudió quiénes podían ser voluntarios. O sea, yo podía ser voluntaria siempre y cuando los médicos que están en la fase 3 me aprobaran y yo voluntariamente quisiera, nadie me está obligando. Entonces, hay muchos voluntarios mexicanos en Guerrero, en Oaxaca, en la Ciudad de México y en otros lugares que ellos quisieron estar en varias fases 3. Por ejemplo, la CanSino, la Sputnik, la AstraZeneca, porque estuvieron, y en la Pfizer, porque quisieron pertenecer a la fase 3 de investigación. Sí, mi Rosy, pero a ver, aquí autorizadas por ahorita, hoy por hoy, en Estados Unidos por la FDA y en Europa, hasta donde yo entiendo, nada más está, creo que Moderna y bueno, Pfizer o AstraZeneca, no sé. Hay varias aprobaciones. A ver. O sea, ya está aprobada Oxford AstraZeneca y está aprobada tanto en la Unión Europea, obviamente en el Reino Unido y en Estados Unidos y en México y en Argentina, de los países latinoamericanos que yo sé. Después la Pfizer-BioNTech está aprobada en todos estos lugares. Después la Moderna está aprobada también en todos estos lugares. La CanSino está aprobada obviamente en China y la están checando en la Unión Europea. La Sputnik... En México la CanSino, ¿qué cosa? En México, porque mira, ahorita hace un ratito estaba escuchando las noticias y por lo pronto AstraZeneca ahorita en Alemania y Inglaterra están difiriendo ambas naciones que si sirve o no para mayores de 65 años. Unos dicen que sí y otros están diciendo que no, los alemanes y los ingleses. Imagínate en México. Bueno, yo acabo de estar en un Zoom con Inglaterra y realmente lo que pasa es que para los voluntarios mayores de 65 años no tuvieron suficientes voluntarios. Voluntarios quiere decir que uno está de acuerdo con las políticas de la vacuna, que si le ponen vacuna o le ponen placebo, pero uno no se entera, porque de eso se trata de, digamos, la fase 3, de saber quiénes desarrollan anticuerpos, compararlos con placebo, porque esa es la única manera que médicamente tenemos de decir qué tanta eficacia va a tener o qué tanta eficacia no va a tener. Entonces, Alemania y Reino Unido lo que tienen es que tienen muchísima mayor certeza con la Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech ya sabemos que la hizo entre una BioNTech que es alemana y Pfizer Estados Unidos, pero los estudios clínicos se hicieron en varias partes del mundo, incluyendo México y por supuesto Alemania, con voluntarios, y voluntarios también mayores de 65 años. Por eso la que se recomienda ahorita para mayores de 65 años es la Pfizer-BioNTech, la Moderna y la CanSino, porque en China sí se puso en personas mayores de 65 años. Tenemos que pensar que muchas de las publicaciones no pueden ser hechas rapidísimamente, pues porque tienen que ver todos los datos, tienen que checar la sangre de los enfermos voluntarios o de los sanos voluntarios para saber qué tanta eficacia tuvieron. ¿Nos está faltando seguridad, información, o nos va a tocar, ahora sí que la que nos toque de acuerdo a la edad? ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, el panorama yo lo veo bastante prometedor, que no veo en 4 específicamente vacunas, en la Pfizer-BioNTech, en la Moderna, en la Oxford-AstraZeneca y en la CanSino. Okay. O sea, esas 4, de acuerdo a todos los estudios que se han publicado y a todos los todos los Zooms que hemos tenido con médicos de otras partes del mundo para saber cómo está la situación con las vacunas, son 4 bastante confiables. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que sí nos dan defensas contra el coronavirus. Ahora, ¿qué pasa con países como nosotros que no somos productores? Pues nosotros, como se ha hecho, varios contratos para que haya un contrato donde diga Oxford AstraZeneca, donde diga CanSino de China, donde diga la Sputnik rusa y las otras 2 vacunas, sí te puedo vender bajo tales condiciones tanta cantidad, porque no debemos olvidar que todo el mundo necesita vacunas, ahora sí todo el mundo. Entonces, yo dije 4, pero son 5 las vacunas donde tenemos contrato, incluyendo la Sputnik V de Rusia. Entonces, que esa sí le falta la fase 3, ¿no, Rosy? Esa todavía falta que... La Sputnik ya se está terminando la fase 3, ya está por publicar todo, pero eso yo lo sé en comunicación personal con médicos de Rusia. Sí, de acuerdo. Pero ya tiene muchas cosas avanzadas y además es una institución muy seria en el sentido que es una institución de virología y de vacunación, que es el Gamaleya, donde hay gente muy buena. Entonces, tiene que tener mucho cuidado la COFEPRIS México, porque también nosotros estamos en manos de ellos y le creemos a la COFEPRIS. Entonces, yo he oído gente que dice, si no está avalada por la FDA o por Europa, no me la pongo. Entonces, eso me parece grave. Totalmente de acuerdo. O sea, COFEPRIS ya tiene el expediente desde la semana pasada y está analizando con mucho cuidado, porque obviamente nosotros somos una población muy grande y el contrato que se pidió para estas vacunas, pues tiene que ser avalado por COFEPRIS. O sea, claro. COFEPRIS tiene que ser muy exacto y muy puntual en todo lo que diga. De acuerdo. Muchísimas gracias, Rosy. La doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que búsquenla por favor en redes, la encuentran muy fácilmente y es una gran profesional sobre este y muchos más temas. Nosotros continuamos, no se vayan.